Hola a todos. Bueno, les doy la bienvenida al primer encuentro virtual de el ingreso a la carrera de alimentos de ISET en el área de matemática. Mi nombre es Eugenio, chicos, soy el responsable del área de matemática de la carrera y antes de empezar les voy a resumir un poquito cómo está pensado el ingreso en este área en matemática. Nosotros vamos a contar con 3 encuentros virtuales, es decir, 3 clases grabadas como esta, donde se van a explicar todos los contenidos correspondientes al ingreso. Y 2 encuentros presenciales en el instituto, en los cuales vamos a trabajar a partir de lo visto en los videos, ejemplificando con algunos ejercicios de la guía, evacuando dudas principalmente, pero en los encuentros presenciales no se va a poner el foco en la explicación. La explicación se va a centrar en estos videos, digamos, que ya están grabados. A lo que voy con esto entonces es que es muy importante que los vean a conciencia, tomen nota, y que hagan todo lo que harían como si estuvieran en una clase presencial, porque sin esta explicación es difícil que puedan trabajar con la guía y es difícil que puedan seguirme a mí cuando resuelva ejercicios ocasionalmente en algunas partes, digamos, de los encuentros presenciales. Para que se hagan una idea de los 2 encuentros presenciales, en el primero vamos a trabajar principalmente con los contenidos del día de hoy, los que vamos a desarrollar ahora, y en el segundo y último encuentro más enfocados a los contenidos de las clases 2 y 3 o los videos 2 y 3. ¿Sí? Bueno, dicho esto, vamos a empezar. Hay 3 aspectos que vamos a trabajar hoy en esta primera clase. 3 cosas bastante sencillas. En particular, me voy a enfocar en 2 de ellas. Primero, vamos a ver un poco de lo que es técnicas de redondeo, redondear y cómo hacerlo bien, para no tener problemas durante el año. Después, muy por arriba, algo del uso de la calculadora científica. La calculadora es una gran herramienta, pero hay que saber usarla bien, porque muchísimas veces me pasa, o les pasa, que por no saber usarla bien o por no usarla de forma adecuada, arriban a respuestas incorrectas, entonces termina siendo un arma de doble filo, eh, y es importante entonces, bueno, darle un uso apropiado. Y por último, lo que se conoce como notación científica, es una forma, digamos, de aplicar en el área de la ciencia una notación más apropiada para cantidades muy grandes o muy pequeñas. Y esto lo van a usar bastante en física y en algunas otras materias como química y materias de aplicación. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con lo que es el redondeo. Es una técnica de aproximación. Hay 2 formas de aproximar números. Uno puede aproximar números por lo que se conoce truncamiento, o por redondeo. Aproximar, antes de ponerme en particular en estas técnicas, aproximar un número, digamos, es, como se imaginarán, llegar a una versión del número no tan exacta, pero quizás a los fines prácticos suficientemente exacta. Entonces, facilita la comunicación, facilita los cálculos. A ver, les pongo un ejemplo muy en el aire. Si yo quiero decir cuánto pesa una camioneta, uno dice, bueno, una camioneta pesa 2.000 kilos. Y en realidad no pesa 2.000 kilos exactos. Pesa quizás 2.121 kilos con 259 gramos. Pero no tendría ninguna necesidad, ningún sentido quizás, expresar el número
con tanta precisión cuando uno lo que necesita saber es, bueno, cuánto pesa por una cuestión informativa. Entonces, decir 2.000 kilos o 2 toneladas es suficientemente exacto y no es necesario, digamos, el peso exacto. Lo mismo el peso de una persona, no sé, por ejemplo, yo peso aproximadamente 82 kilos. En realidad no peso 82 kilos exactos. Si yo me peso en una balanza de precisión, seguramente mi peso va a ser 82 kilos y una determinada cantidad de gramos, seguramente una determinada cantidad de décimas de gramos, centésimas de gramos. Entonces, mi peso exacto probablemente sea un número extremadamente largo con muchísimos decimales. Pero, ¿qué necesidad tiene si en realidad con decir 82 kilos a los fines, a título informativo, es más que suficiente? Entonces, a veces se recortan decimales o se recortan incluso cantidades enteras de un número con fines de practicidad. Eso se puede hacer, como les comentaba recién, de dos maneras. Hacerlo por truncamiento. Truncar significa recortar, y significa sencillamente borrar los decimales que a uno no le interesan. Por ejemplo, yo tengo el número 3,97 y si lo quiero aproximar a un decimal por truncamiento, sencillamente elimino el segundo y me queda 3,9. O si tuviera el número 2,581, lo quiero redondear por truncamiento a dos decimales, entonces elimino el tercero y me queda 2,58. O sea, redondear, aproximar, perdón, por truncamiento es muy sencillo. Simplemente uno elimina aquellos decimales que no quiere tener en cuenta. El problema con esto es que en algunos casos puede generar una versión del número necesariamente muy lejana o más lejana del valor exacto. Es decir, es una técnica de redondeo, de aproximación, perdón, que es sencilla de aplicación. Uno borra los decimales que no le interesan, pero en algunos casos resulta ser o obtener una precisión menor a la que se pueda obtener. Y ahí es cuando entonces uno decide por lo general no utilizar esta técnica, se las expliqué muy por arriba, pero no la vamos a utilizar, no va a ser nuestra forma de aproximar números. Vamos a enfocarnos, sí, en lo que es la aproximación por redondeo. La aproximación por redondeo de un número, lo que uno hace es considerar o tener en cuenta, al momento de escribir la aproximación, los decimales que está eliminando. Supongamos que tengo el número 93,584. Y yo quiero, por ejemplo, redondear esto a dos decimales. Si lo hiciera por truncamiento, si truncara, lo que haría es borrar el 4, y listo, me queda 93,58. Bueno, hacer la aproximación por redondeo significa que yo, en lugar de eliminar estos decimales que me están sobrando, tengo que mirar cuál es el primer decimal que voy a borrar. El primer y único, en este caso, decimal que yo voy a borrar, si quiero dejarle a este número dos decimales, es el 4. En base a este número de acá, voy a decidir si el último decimal que voy a dejar lo dejo como está o lo tengo que incrementar en una unidad. El criterio es el siguiente. Si el primer número que voy a borrar, es el 4 en este caso y el único, es 0, 1, 2, 3 o 4, entonces el último decimal que voy a dejar, lo voy a dejar escrito tal cual está. Como en este caso, el único número que voy a borrar es el primero y es el único, es un 4, entonces el último decimal que voy a dejar va a quedar escrito como está, es decir, va a quedar planteado y escrito, expresado como un 8, y la aproximación de este número entonces, por redondeo, a dos decimales, va a ser 93,58. Y alguno por ahí me dice, bueno, pero espera, es lo mismo que me explicaste recién cuando hablaste de truncamiento. Sí, a veces la aproximación por truncamiento y por redondeo es la misma, como en este caso.
Ahora, cuando el primer decimal que yo quiero eliminar es un 5, 6, 7, 8 o 9, entonces el último decimal que voy a dejar escrito, no lo voy a dejar escrito como está, sino que lo voy a incrementar en una unidad. Y fíjense cómo cambia la cosa, porque si este mismo número yo lo quisiera redondear a un decimal, entonces ahora el primer decimal que voy a eliminar es este 8. Y el último que voy a dejar escrito es este 5. Como lo que voy a eliminar en primera instancia, como el primer decimal que voy a borrar es un 8, es decir, es mayor o igual que 5, entonces el número que voy a dejar escrito como último decimal, que es este 5 de acá, no va a quedar como un 5, sino que va a quedar incrementado en una unidad, y esto se va a transformar en 93,6. Bien, acá está la diferencia entre el truncamiento y el redondeo. El truncamiento me hubiese dejado 93,5, pero hacerlo por redondeo me deja un 93,6. Es mucho más cercano 93,6 que 93,5 al número exacto. Y fíjense que 93,584 está más cerca de 93,6 que 93,5. Por eso les digo que la aproximación por redondeo es más precisa en la mitad de los casos, digamos, la aproximación por truncamiento. Y eso es la propiedad, es la que se utiliza prácticamente siempre que se habla de redondeo. Hago un par de ejemplos más y ya con eso pasamos a otra cosa. Vamos a tomar el número 217,8102. Y voy a hacer diferentes aproximaciones de este número. Lo voy a aproximar por redondeo siempre a un decimal. Bueno, si voy a aproximar a un decimal, significa que toda esta parte de acá va a desaparecer. Entonces tengo que mirar cuál es el primer número que va a desaparecer. Es un 1. Como el primer número que voy a eliminar es menor a 5, entonces el decimal que voy a dejar, el último, en este caso único, que es el 8, va a quedar como un 8. Y la aproximación va a ser entonces 217,8. Es decir, como si fuera un truncamiento. Muy bien. Ahora vamos a ir a hacerlo por 2. A aproximar por redondeo a 2 decimales. Si voy a aproximar a 2 decimales, entonces voy a eliminar estos dos últimos. Como el primer número que voy a eliminar es un 0, es más chico que 5, entonces el último decimal que va a quedar, el 1, queda como tal, como está expresado, y esto va a ser entonces 217,81. Otra vez, la cosa se parece a un truncamiento. Ahora voy a aproximar esto al entero. Aproximar al entero significa que el número quede como un número entero sin decimales, es decir, la idea es eliminar todos los decimales. Como voy a eliminar todos los decimales, voy a borrar todos estos decimales, el criterio es el mismo. Es el primer decimal que voy a eliminar, el 8. Entonces, el último número que voy a dejar escrito, este 7, no va a quedar como 7, sino que lo voy a tener que incrementar en una unidad. El criterio de decisión es, básicamente, que el primer decimal o primer número que voy a borrar es mayor o igual a 5 o es menor que 5. Si es mayor o igual a 5, entonces el último número escrito lo tengo que incrementar en 1. Y si es menor que 5, entonces el último número escrito va a quedar como está. En este caso, insisto, como el primer decimal que voy a borrar es un 8, el último número que va a quedar escrito, que sería este 7, lo tengo que incrementar en una unidad y se va a transformar en 218. Y acá tenemos una diferencia con lo que hubiese sido hacerlo por truncamiento. 217,8102 está más cerca de 218 que de 217. Por eso es que la aproximación por redondeo resulta ser más precisa. ¿Bien? Bueno,
O hay que practicarlo y con esto van a poder resolver ya el primer ejercicio de la guía. Vamos a saltar ahora a la segunda parte, de la cual voy a hablar muy poco porque tiene que ver con el uso de la calculadora. En realidad, eh, quiero hacer simplemente algunos comentarios y después, bueno, veremos caso por caso aquellos que tengan más inconvenientes. Es muy probable que la mayoría o gran parte de ustedes no tenga grandes inconvenientes con el uso que le dan a la calculadora. Primero, porque las calculadoras de hoy son bastante más sencillas que manejar de las de antes, y además porque el uso que le damos en estos ámbitos de matemática elemental es bastante básico, y la gran mayoría de los botones, probablemente las funciones que trae la calculadora que tienen ustedes, seguramente no la necesitan. Acá voy a distinguir en dos tipos de calculadoras y seguramente la mayoría de ustedes va a responder a alguno de estos dos tipos de calculadoras. Las las clásicas, digamos, calculadoras científicas que son grisecitas, hay un gris oscuro, y de las cuales hay además, si bien las originales son las Casio, hay muchas marcas alternativas y casi todos tienen las alternativas porque son mucho más económicas y funcionan igual. Eh, que si bien permiten un uso, tienen un uso simplificado respecto de lo que era una calculadora de hace 20 años, podría ser un poquito más accesible. Hay otras calculadoras que son más plateaditas o doraditas por lo general, que tienen una pantalla un poco más grande. Estas sí, habitualmente, el que las tiene seguramente es una Casio, porque las marcas alternativas no suelen sacar este modelo. Estas calculadoras son más amigables para el ingreso de operaciones combinadas y de muchas funciones, y tienen una pantalla que es mucho más clara en cuanto a las respuestas que muestra. O sea, las personas que tengan estas calculadoras plateaditas o doraditas con pantalla un poquito más ancha de lo habitual, un modelo F500, 500 y algo de Casio, seguramente esta parte la puedan saltear porque, insisto, ingresar ahí operaciones es bastante sencillo. Me voy a enfocar más quizás en algunas cositas vinculadas a las otras calculadoras, las más comunes. Básicamente lo que quiero decirles como regla general, y después veremos en clase situaciones particulares, es el momento de resolver operaciones combinadas con la calculadora. Cuando hablamos de operaciones combinadas, hablamos de combinar las operaciones básicas, que serían suma, resta, multiplicación, división, y podemos agregar potenciación y radicación. Cuando combinamos todas estas operaciones, surge una operación combinada. Por ejemplo, yo le podría pedir que me resuelvan 4 por 5 menos 3 medios, todo esto elevado al cuadrado, menos la raíz cúbica de menos 8, y todo esto elevado al cubo. ¿Sí? Esto sería un ejemplo de una operación combinada. Lo ideal en las calculadoras de hoy, sea cualquiera de las dos versiones que les nombré recién, es que ustedes tengan un manejo que les permita ingresar esta operación toda junta, toda junta, de una sola vez en la calculadora. Entonces, si la ingresan bien, la calculadora va a saber dónde tiene que empezar, tiene que resolver primero, va a hacer las cosas bien y por lo tanto les va a dar la respuesta correcta. El problema surge cuando eh, uno decide, habitualmente de manera incorrecta, o cuáles son las primeras operaciones o en qué orden hay que hacer estas operaciones. Donde tenemos multiplicaciones, tenemos restas, tenemos potencias, tenemos raíces. Y entonces, si uno no tiene bien clara la prioridad de la combinación de estas operaciones, es decir, qué se hace primero y qué se hace después, ahí suelen aparecer los líos. O sea que mi consejo sería, y este tipo de cosas en las que van a especificar también en la guía,
Simplemente que se enfoquen en tratar de colocar las operaciones combinadas, hacer un único ingreso en la pantalla. O sea, por más incómodo que sea, tratar de colocar toda esta operación de una vez en la calculadora y darle al igual y dejar que la calculadora haga lo suyo. ¿Sí? Pero para que no les devuelvan un error cuando apretan igual, es importante que respeten la presencia de paréntesis y la presencia de signos y de operaciones tal cual aparecen en la operación combinada. Corchetes y paréntesis en la calculadora no se distinguen, van a encontrar botones para la apertura y cierre de paréntesis, y si tienen más de un paréntesis, bueno, se aprieta eso más de una vez. Hay un botón que les permite eh, colocar fracciones, y hay un botón que les permite colocar exponentes, y hay un botón que les permite colocar raíces cúbicas o raíces cuadradas. Incluso puede ser otra raíz. Entonces, la manera de ingresar esto en la pantalla de una calculadora, y hablo, insisto, de la calculadora promedio, puede haber sutiles diferencias según marca y modelo, sería abrir un paréntesis en representación del corchete que se está abriendo, abrir otro paréntesis a continuación en representación del paréntesis F, luego iría 4, multiplicación, que aparece con una X, 5, resta. Ahora habría de colocar 3 medios, para lo cual hay que usar el botoncito, un botón que, mal no recuerdo, dice algo así como A, y ese simbolito que es equivalente a una raya de fracción. Entonces colocamos el numerador, que es un 3, aprietan ese botón, aparece esto, que es equivalente a la raya de fracción, luego el 2. Acá se cierra entonces un paréntesis, con lo cual cierro un paréntesis. Después dice que todo eso va al cuadrado. Bueno, van a encontrar un botoncito para potencias, que es como una lista así. Bueno, eso entiéndanlo como elevado a la. Entonces apretan ese botón, aparece este símbolo, después colocan un 2 porque es elevado a la 2. Después iría menos. Después deberíamos ingresar la raíz cúbica de. Bueno, el botón raíz cúbica de lo van a encontrar en realidad como una función secundaria. Cada botón tiene funciones. Una es la que está impresa en el propio botón, que es la función a la que acceden cuando aprietan el botón. Después está la función secundaria, que es a la que acceden con Shift, que la van a ver impresa arriba del botón en amarillo seguramente. Entonces, ya si hacen Shift y ese botón, están accediendo a la función secundaria, la que está en amarillo. Y después tenemos la función terciaria que aparece en color medio fucsia, rosa, rojo, como quieran, depende bordado, depende del modelo. Es a la que se accede con el botón alfa. Si apretan alfa y luego el botón es en cuestión, van a acceder a la función terciaria de ese botón. La raíz cúbica es función secundaria, no recuerdo exactamente de qué botón, pero búsquenlo, también depende un poco del modelo, pero arriba, probablemente arriba del botón que dice raíz cuadrada, en la raíz cúbica, casi seguro que es ese. Entonces, cuando aprietan Shift y el botón de raíz cuadrada, muy probablemente ahí esté la función raíz cúbica, y les aparezca entonces el simbolito de raíz cúbica. Luego hay que colocar un -8. Lo que yo coloco a continuación de este símbolo es lo que va a ir adentro de la raíz cúbica. Y lo que yo quiero colocar adentro de la raíz cúbica es más de un carácter. En este caso, -8 son 2 caracteres, el menos y el 8. Es recomendable, si se quiere, colocarlo entre paréntesis. O sea que yo abriría acá otro paréntesis para agrupar el -8 y de esa manera asegurarme que la calculadora entienda que lo que está adentro de la raíz cúbica es -8. Porque si yo no coloco estos paréntesis, y pongo raíz cúbica, y luego pongo menos, y luego pongo el 8, puede que la calculadora se confunda por entender quizás lo que está dentro de la raíz cúbica es solamente el menos, entonces probablemente devuelva un error. Ante la duda, hay paréntesis que yo puedo agregar, agrupar forzosamente algunas cuestiones, y no pasa nada, y me aseguro que la calco entienda la operación que yo le quiero ingresar.
Luego se cierra el corchete, lo cual sería cerrar otro paréntesis más, en representación a este primero que había al principio, y luego dice al cubo, entonces apretamos el botoncito de elevado a la, le damos al 3, y bueno, yo no tengo a mano una cálculo de las que probablemente tengan ustedes, tengo el celular, eh, pero voy a hacer esta operación para que veamos el resultado. Tenemos, para que tengan ustedes la respuesta, digamos, ¿no? Sería la idea. Al cuadrado y al cubo. Bueno, si no me equivoqué, en lo que ingresé, el resultado es un número bastante grande y es algo así como 40.796.400, 515.625. Este es el número exacto, ¿no? Yo después lo puedo redondear en las respuestas. En general, en las respuestas de los ejercicios, con 2 o 3 decimales de precisión es suficiente. ¿Sí? Bueno, el redondeo después vendría aparte. Dos comentarios. Uno respecto de, ojo cómo leen las respuestas en una calculadora. Las calculadoras están pensadas para un mercado que no es el latinoamericano. Y en otros lugares, por ejemplo en Estados Unidos, el punto y la coma cumplen roles al revés a lo que lo entendemos nosotros. Digamos, nosotros quisiéramos escribir 1422,5, bueno, escribiríamos así, 1422,5, usando el punto como separador de miles, y usando la coma como separador decimal. En Estados Unidos es exactamente al revés. Se usa la coma para separar los miles o los millones, para ir agrupando las cifras de a 3, y se usa el punto como separador decimal. O sea que la calculadora, este número, no lo va a escribir así, lo va a escribir como 1,422.5. Entonces, cuidado cuando lean resultados de la pantalla de la calculadora, porque la coma es como un punto y el punto es como una coma. ¿Sí? Eh, Tengan eso presente porque en algunas cuestiones se puede generar alguna confusión. Por ejemplo, la calculadora les puede escribir esto, eh, y perdón, así, 3,500, eh, la calculadora les está diciendo 3.500 y muchos entienden esto como 3,500. No, es 3.500 lo que está queriendo decir la calculadora. ¿Sí? Tengan esto presente. Esto por un lado. Por otro lado, tengan presente que tanto en el ingreso, o sea, desde el ingreso yo les sugiero que ya empiecen a trabajar con una calculadora física, que no utilicen el celular. El celular funciona, las funciones son distintas, el uso es mucho más sencillo de una calculadora descargada que de una calculadora física. Entonces, para no tener luego problemas en los exámenes, porque en los exámenes está terminantemente prohibido usar el teléfono, y van a tener que usar sí o sí una calculadora física, el consejo es que ya desde el inicio, desde ahora, se hagan de una calculadora física, si la tienen genial, si no la consiguen, la compran, la piden prestada, como ustedes prefieran, pero que se acostumbren a trabajar con esa calculadora que los va a acompañar a lo largo de todo el trayecto de matemática en esta carrera. Porque si en un momento de mucha presión, como es un examen, un parcial, le sumamos que tengo un aparato que no sé cómo se maneja, bueno, eso no es una muy buena combinación. ¿Bien? Así que calculadora física desde el principio. Bien, hay ejercicios para resolver en la guía sobre esto, para aprovechar y poner a prueba las diferentes funciones de la calculadora. La idea es que los hagan si ven que en algún caso les devuelve error o no llegan a lo que llegan sus compañeros. Bueno, después en clase, en la parte presencial, iremos viendo a ver qué es lo que ocurre. Y para cerrar la primera clase, por supuesto, entre estos bloques sería una buena idea, sobre todo ahora, hacer quizás una pausa, trabajar un poquito con el módulo, resolver algo acerca de las cosas que ya vimos, aproximación por redondeo y uso de cálculo, antes de
continuar porque quizás por ahí sea mucho y después se les complique recordar todo. La última parte de esta clase comprende lo que les había adelantado que se conoce como notación científica. Básicamente es una forma de escribir, cuando hablamos de notación es eso, una forma de expresar de manera escrita números muy, muy, muy grandes o números muy, muy, muy pequeños. Son números que suelen aparecer en la ciencia. Por ejemplo, si yo quiero expresar no sé, la distancia que tenemos desde la Tierra hasta el Sol, es una cantidad, si lo expresamos en una unidad razonable como son los kilómetros, es una cantidad bastante grande. La distancia que tenemos de la Tierra al Sol es de 150 millones de kilómetros. Sería algo así. Lo que tiene de particular este número, o sea, en general los números muy, muy grandes, que suelen aparecer, entre otros ámbitos en la astronomía, es que al ser muy, muy grandes, van a tener muchos, muchos ceros al final. Este número cuenta con 7 ceros al final. Si yo quisiera, por ejemplo, expresar el tamaño de una célula, tamaño de una célula, bueno, voy a googlearlo, para no andar inventando, porque no es lo mío, tamaño de una célula. A modo de ejemplo puntual, acá dice el tamaño de un óvalo, de un óvulo, perdón, que tiene un diámetro que tengo que pasar a metros, sería 0,00015 metros. Acá está puesto en otra unidad, pero quiero hablar en unidades adicionales. Si no hice mal la conversión, porque hice mío en el aire, es esa cantidad de metros eh, lo que mide el diámetro de una célula sexual femenina. Número, por supuesto, muy chiquitito. ¿Y qué es lo que caracteriza un número cuando es muy, muy chiquito? Va a tener muchos ceros a la izquierda. ¿Sí? O sea, los números muy grandes uno espera que terminen con muchos ceros, y los números muy chicos que empiecen con muchos ceros. ¿Sí? Ese tipo de números son aquellos sobre los cuales cobra sentido esta notación diferente, que se llama notación científica. Eh, y vamos a ver una manera más amigable de expresarlos. Y les voy a poner el primer ejemplo con esta distancia de la Tierra al Sol. Pero antes de meterme con esto, tenemos que repasar algunas características de las multiplicaciones por potencias de 10. A ver. Cuando un número yo lo multiplico por 10, el efecto se traduce en que la coma se corre hacia la derecha una posición. Por ejemplo, tengo el número 27, lo multiplico por 10, se transforma en 270, lo multiplico por 10 de vuelta, 270, y se va a transformar en 2700, lo multiplico por 10 de vuelta, y va a ser entonces 27.000, y así sucesivamente. La coma hipotética que estuvo acá al principio porque es un número entero, al final mejor dicho porque es un número entero, se fue desplazando, generándome enteros, y van terminando con cada vez más ceros. Si el número fuera con coma, es exactamente lo mismo. Por ejemplo, tuviera el 1,23, esto lo multiplico por 10, se va a transformar en 12,3, corrí la coma un lugar a la derecha, multiplico por 10 de vuelta, y va a ser 123,
multiplico por 10 de vuelta y va a ser 1230. Y así sucesivamente. Es decir, multiplicar por 10 se traduce en un movimiento de la coma hacia la derecha. Un lugar por cada vez que yo multiplico por 10. Entonces, si yo multiplico por 10 muchas veces, por ejemplo, en este caso, multipliqué por 10 tres veces, lo cual equivale a multiplicar por 10 al cubo. O sea que 1,23 es exactamente lo mismo, perdón, 1,23 por 10 al cubo es exactamente lo mismo que 1230. Porque lo que hice fue multiplicar 10 tres veces y en efecto se corrió la coma en lugares hacia la derecha. Trabajando con lo de arriba, entonces 27, si yo lo multiplico por 10 al cubo, o sea, tres veces consecutivas, se va a transformar en 27.000. Bien. Con el trabajo de dividir por 10 pasa algo parecido. Por esto, cerré todo bien. Si yo tengo al número 28,59 y lo divido por 10, el efecto es de correr la coma un lugar hacia la izquierda. Se va a transformar en 2,859. Dividido por 10 otra vez, se va a transformar en 0,2859 y así sucesivamente. Si divido por 10 otra vez, va a ser 0,02859. Cada vez que yo divido por 10, la coma se corre un lugar hacia la izquierda. O sea, si al número 28,59, que era el original, yo lo divido por 10 tres veces, o lo que es lo mismo, lo divido por 10 al cubo, se va a transformar en 0,02859. Ahora, dividir por 10 al cubo es lo mismo que multiplicar por 10 a la menos 3, porque un exponente negativo habla justamente de una división por esa potencia. Es decir, dividir por una potencia de 10 es equivalente a multiplicar por una potencia de exponente negativo y base 10. ¿A qué voy con esto? Resumiendo y asociando un poquito con lo anterior, lo de recién, multiplicar por potencias exponente positivo de 10, multiplicar por 10 al cuadrado, por 10 al cubo, por 10 a la quinta, se traduce en un movimiento de la coma hacia la derecha, tantos lugares como sea el exponente. Y multiplicar por potencias de 10 de exponente negativo se traduce en un movimiento de la coma hacia la izquierda, tantos lugares como ese exponente indique. De esta manera, viendo estos dos ejemplos bien sencillitos que era para entender un poquito el funcionamiento, si yo tuviera que hacer esta cuenta, 2,75 por 10 a la 6, multiplicar por 10 a la 6 significa que la coma la tengo que desplazar 6 lugares a la derecha. Entonces me quedaría 2, 7, 5, ahí la moví 2 lugares, como me faltan 4, agrego 4 ceros. Y formo el número entonces 2.750.000. 2.750.000 es lo mismo que 2,75 a la 6. Y si tuviera el número 7,31 por 10 a la menos 4, esto significa que yo a la coma la tengo que desplazar 4 unidades hacia la izquierda, porque el exponente es negativo. Entonces, ¿qué es lo que se va a formar? Agregando los ceros necesarios, 0,0000731. Lo que hice fue correr la coma 4 lugares hacia la izquierda y fui completando con los ceros necesarios para hacer lugar, ¿no?
Bueno, lo que les estoy mostrando acá, sin haberlo dicho de manera formal, es cómo funciona la notación científica. Lo que tenemos a la derecha del igual en ambos casos son números que son muy grandes o muy chicos. El de arriba, 2.750.000, es muy grande. El de abajo, 0,000731, es muy chiquito. Y lo que está a la izquierda del igual en ambos casos es su versión expresada en forma de notación científica. La estructura de un número en notación científica es esa que se ve ahí. Es un número multiplicado por una potencia de 10, donde la condición es que este número, que arriba es 2,75 y abajo es 7,31, esté entre 1 y 10. ¿Qué significa eso? Que tenga una sola cifra entera. ¿Sí? A la izquierda de la coma haya un solo número. El exponente de 10 puede ser positivo o puede ser negativo, eso va a depender de si el número que estamos representando es muy grande o muy chico. Entonces, lo que tenemos que ver ahora básicamente es cómo convertir un número en notación tradicional a, a su versión en notación científica y viceversa. Y vuelvo entonces al ejemplo de la distancia de la Tierra al Sol. La distancia de la Tierra al Sol, como dijimos, es de 150 millones de kilómetros. ¿Cómo convierto esto a notación científica? Bueno, primero entender que como es un número entero, la coma está acá. ¿Sí? Coma nada, porque es entero. Lo que hay que hacer entonces es correr la coma, en este caso hacia la izquierda, tantos lugares como sea necesario, hasta que me quede un dígito entero, es decir, hasta que me quede un solo numerito a la izquierda de la coma. Tal como está la coma ubicada ahora, tengo 9 números a la izquierda de la coma. Entonces lo voy a tener que correr 8 lugares hasta que me quede ubicada por acá. ¿En qué se me va a transformar esto? En 1,5, porque corrí la coma 8 lugares a la izquierda. Bueno, 1,5 y varios ceros que no hace falta que ponga porque no cambia nada. Y lo que agregamos ahora entonces es una multiplicación por una potencia de base 10, cuyo exponente va a ser la cantidad de veces que yo debo correr esta coma para que vuelva a formar el número original, que eran 8 posiciones. O sea, 1,5 por 10 a la 8 es la versión en notación científica equivalente a 150 millones. La distancia de la Tierra al Sol expresada en notación científica es 1,5 por 10 a la 8 kilómetros. Vamos con otro ejemplo. 756.000, vamos a un número chiquitito. Este número no es tan grande, pero lo podemos convertir igual. La coma está acá porque es un número entero. Los números muy grandes que convertimos a la notación científica en general son números enteros. Para convertirlo a notación científica tengo que desplazar la coma hasta que me quede un solo número a la izquierda de la coma, es decir, la voy a correr hasta ubicarla acá. Eso significa que me estoy desplazando 1, 2, 3, 4, 5 lugares. Lo que se va a formar es 7,56 y multiplico por 10 a la 5, es esa cantidad de lugares que la coma debería volver hacia la derecha para formar un número original, para compensar. 7,56 por 10 a la 5 es la versión en notación científica de 356.000. Estos dos ejemplos, sobre todo en el de abajo, quizás no se aprecia tanto la ventaja, porque, bueno, escribir 756.000 no es tan terrible, y escribir 7,56 por esa a la 5 casi que ocupa el mismo espacio y la misma dificultad. Pero en algunas situaciones de números más grandes, como por ejemplo, quizás suene el número de Avogadro o la constante de Avogadro, eh, tiene que ver con, bueno, es una cuestión química, la cantidad de
cantidad de partículas, cantidad de átomos, digamos, que están presentes en un mol de cualquier sustancia. Es un número que es muy conocido como 6,02 por 10 a la 23, en una versión sensatamente aproximada. Bueno, escribir este número en forma decimal sería bastante incómodo, porque imagínense que si yo tengo que expresar este número en forma decimal, tengo que esta coma de acá desplazarla 23 lugares hacia la derecha. O sea, el número sería 602 y tengo que agregar 21 ceros. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ese es el número. Escribir esto sería muy incómodo en cualquier contexto en el que se lo haga. Escribirlo como 6,2 por 10 a la 23 resulta mucho más amigable. O sea, la aplicación concreta de la notación científica tiene sentido con números verdaderamente grandes, verdaderamente chicos. ¿Sí? Voy a presentar algunos ejemplos más vinculados a números pequeños. Supongamos que tengo un número 0,00000. Insisto, no es tan chico, se puede escribir en forma decimal sin grandes problemas, pero bueno, no quiero complicar mucho los ejemplos. ¿Cómo transformo esto a su versión expresada en notación científica? Bueno, la mecánica es la misma. La coma, que está claramente acá, la voy a desplazar obviamente hacia la derecha hasta que me quede un dígito a la izquierda de la coma. Se lo voy a tener que mover hasta esta posición, para que solamente esté el 3 a la izquierda de la coma y lo que va a quedar, mejor dicho, va a ser 3,6. Y ahora multiplico esto por 10 ala, y como es un número muy chiquito, va a ser un exponente negativo para que la coma, que la tengo acá, es decir, acá, vuelva a su lugar original. ¿Cuántos lugares tiene que desplazarse? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces voy a multiplicar por 10 a la menos 6, porque la tengo que mover hacia la izquierda. ¿Sí? Y al número 3,6 le desplazo la coma 6 lugares hacia la izquierda, me forma este número que tenemos acá. Y si tuviéramos el número al revés, por ejemplo, 4,26 por 10 a la menos 9, y lo quiero convertir a su versión decimal, entonces, bueno, esta coma sencillamente la tendré que mover hacia la izquierda 9 lugares, lo cual me va a obligar a escribir 0,8 ceros. 7, 8, 4, 2. Y este es el número entonces en su versión tradicional o en su versión decimal. Pero la forma más cómoda claramente es en la notación científica. Lo que sea operaciones entre números que están expresados en notación científica, lo más correcto es usar la calculadora, que permite ingresar números en notación científica. Hay un botón que suele estar abajo a la derecha que dice X. Este botón, digamos que equivale a la parte de por 10 ala. Lo que ustedes tienen que poner a continuación de apretar el botón es el exponente. Es decir, si queremos ingresar en la calculadora 2 por 10 a la 14, lo vamos a ingresar como 2 x 14. Si quiero ingresar 1,9 por 10 a la menos 11, entonces nos vamos a ingresar como 1,9 x menos 11. Este botón funciona para ingresar justamente números que estén expresados en notación científica. Entonces, frente a una operación entre números en notación científica, no hace falta hacer la conversión a número decimal y trabajarlo de esa manera con la calculadora, sino que uno puede directamente operar en forma de notación científica. Por ejemplo, si tuviéramos resolver
3,5 por 10 a la 56 dividido 1,3 por 10 a la eh, menos 12, lo que yo voy a hacer es ingresar esto en la calculadora como 3,5 x 56 dividido, abro paréntesis, 1,3 x menos 12. La calculadora sola se va a ocupar de hacer las conversiones y las cuentas, y probablemente, como este número va a tener muchísimos ceros al final, les va a dar la respuesta en forma de notación científica, ¿sí? Ahí sí va a depender un poco de la calculadora. Voy a probar a ver qué es lo que el teléfono hace en este caso, pero puede que no coincida exactamente con lo que les pase a ustedes, pero va a ser algo parecido. Dividido 1,3. Bien, la calculadora les va a contestar algo como 2, y muchos decimales, 6, 9, lo voy a redondear en 69, y les va a aparecer el resultado en notación científica, porque van a ver que a la derecha de la pantalla, en chiquitito, van a ver seguramente encendido un por 10 a la, un exponente que va a ser 68, ¿sí? El resultado tiene 68 ceros o 66 ceros luego de estos tres números. Es imposible que la calculadora lo conteste porque no le entran los números en la pantalla. Entonces les da la respuesta en notación científica. Bueno, con esto entonces, con técnica de redondeo, aproximación por redondeo, uso de cálculo y notación científica, cerramos lo que es el primer encuentro. Sobre esto se trabajará en el primer encuentro presencial. De todos modos, si quieren avanzar con las clases 2 y 3, no hay problema. El foco, insisto, de las clases presenciales va a estar puesto en la atención de consultas y trabajar con algunos ejercicios de la guía. Bien, bueno, espero haber sido ameno y nos estaremos viendo en el instituto. Adiós.